estrenamos este espacio en el primer informativo del canal cubano de noticias para conversar sobre la Ley de Comunicación Social cubana y otros temas relacionados con el sistema de comunicación social en nuestro país. En esta primera entrega me acompaña Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, ICS por sus siglas. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestra revista, Onelio. Muy buenos días, un placer estar con ustedes aquí en esta emisión. Saludos también a toda nuestra teleaudiencia. Onelio, en 2023 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba la Ley de Comunicación Social y, para felicidad nuestra, desde el pasado 5 de junio ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba junto a sus disposiciones normativas complementarias. ¿Por qué era necesaria una Ley de Comunicación Social para Cuba? La ley tiene una vertebración política en la propia política de comunicación social del Estado y el gobierno cubanos, aprobada en el año 2018, a partir de una decisión política de la dirección de nuestro partido de hacer un diagnóstico y evaluar la situación del escenario comunicacional cubano y proyectar cómo ese escenario podía transformarse. En aquella ocasión, el diagnóstico de la política arrojó elementos muy importantes que significaban dificultades que el escenario comunicacional cubano mostraba y que determinaban la existencia de una proyección de acciones desde una política pública que transformara ese estado de cosas. En ese momento se diagnosticó como un elemento muy importante la escasa cultura comunicacional existente en el país y la pobreza también de las acciones de capacitación que se orientaban en materia de comunicación social. De esa escasa cultura comunicacional se desprendía, por supuesto, un concepto enfocado en lo mediocéntrico, el predominio de un enfoque unidireccional de la comunicación social, que eso traía como consecuencia que se subestimara el papel dialógico por excelencia que todo acto comunicativo entraña. Además, también se había comprobado en la vida de los órganos, organismos y entidades del Estado y otras organizaciones la existencia de una subestimación al papel de la comunicación social como un recurso estratégico en la conducción de los procesos de dirección del país. Eso, añadido al hecho de que no existía una norma jurídica que regulara todo el panorama comunicacional del país, existía un vacío legislativo, existía también dispersión de algunas normas y eso, por supuesto, determinaba la existencia de una política pública tal y como se aprobó en 2018 y que luego se decretara la existencia de una norma jurídica que se convirtiera en la expresión jurídica de esa política de comunicación. Como ya usted comentaba, en 2018 se aprueba la política de comunicación social del Estado y el gobierno cubanos. Siguiendo esa línea del tiempo, llegamos a 2021, año en que surge el Instituto de Información y Comunicación Social, ICS, amparado en el Decreto Ley 41 de ese mismo año. ¿Qué papel desempeña el ICS en la implementación de la Ley de Comunicación Social? Un elemento significativo de la ley es que constituye un hito jurídico de cara al contenido que la ley regula. Es decir, estamos hablando de los procesos comunicacionales, estamos hablando del sistema de comunicación social del país, que, como decía al inicio, tenía también una desarticulación como parte del diagnóstico que se hizo de la política de comunicación social. La ley, por lo tanto, regula el sistema de comunicación social del país, que cuando estamos hablando del sistema de comunicación social, estamos hablando del conjunto integrado e interrelacionado de acciones y procesos comunicacionales que se generan en los órganos y organismos del Estado, en las organizaciones sociales y de masas, en los diferentes actores de la vida económica y social del país y también en las personas, porque la comunicación social como proceso sociocultural es la base de todas las relaciones humanas y por lo tanto en ninguna sociedad se puede hablar de procesos de interacción social si no se habla de comunicación social. La ley define que precisamente los seres humanos son los sujetos principales de la acción comunicativa y a partir de allí se enmarca el escenario de la Ley de Comunicación Social en tres ámbitos fundamentales: el ámbito organizacional, el ámbito mediático y el ámbito comunitario, y cómo esos tres ámbitos pueden converger en espacios públicos físicos y espacios públicos digitales. La ley hace un recorrido muy abarcador de varios elementos que tienen que ver con la gestión comunicacional en el país,
como por ejemplo la comunicación en el ciberespacio, la gestión de la comunicación de bien público, la comunicación política, la gestión de la comunicación de crisis, un elemento muy importante en naciones subdesarrolladas y sobre todo en naciones como Cuba, que están sometidas a fuertes presiones en el orden económico, político e ideológico a partir de la guerra económica, ideológica y política que nos hace el imperio norteamericano, y todo eso hace que la ley barra todos esos elementos. Pero no se detuvo solamente la ley en esos elementos que tienen que ver con la gestión propiamente de la comunicación, sino también que va un poco más allá y va a los procesos de ciencia e innovación en la comunicación, a los procesos que tienen que ver con la formación y la superación, que por supuesto también dan respuesta a ese diagnóstico de la política que te señalaba anteriormente. Ahora bien, en medio de todo eso, ¿qué es el Instituto de Información y Comunicación Social? No es más que el organismo de la Administración Central del Estado que tiene entre sus funciones regular el cumplimiento de la ley. El instituto tiene por ley y también por el decreto que lo constituyó en 2021, como decías, la función de controlar el cumplimiento de la política de comunicación social del Estado y el gobierno cubanos, y es explícito también en la ley el hecho de que el instituto regula, fiscaliza y controla los procesos de comunicación social. De cara a esa responsabilidad estatal que tenemos, el instituto se ha ido preparando en los últimos tiempos, hemos ido cumpliendo un cronograma de 3 etapas. Ese cronograma contempla un grupo de actividades de mucha importancia que pasan no solamente por el diseño organizacional del instituto, por su concepción desde el sistema de trabajo que orgánicamente prevé, sino también algunos elementos que tienen que ver con la garantía de cumplimiento de la misión a partir del personal que sustentan la vida del instituto. Se han ido completando y preparando las estructuras del instituto. Nosotros creamos, y fue una de las primeras acciones que realizamos ya con la implementación del organismo, la constitución de nuestra escuela ramal, donde ya se han realizado varios cursos y entrenamientos, no solamente para cuadros de este nivel de dirección en el nivel central del organismo, sino también para los cuadros que hoy están designados en las estructuras territoriales del ICS, porque es importante también que se subraye, para que nuestra audiencia lo conozca, que hay una expresión territorial de la información y la comunicación social a nivel de unidades organizativas, y estas unidades organizativas pertenecen a los gobiernos territoriales. Y hoy se han ido conformando, ya tenemos un elevado índice de completamiento de esas estructuras, tenemos designados todos los directores provinciales de información y comunicación social, y ya en la mayoría de los 168 municipios cubanos también están designados ya los jefes y están funcionando esas estructuras de información y comunicación social, que sin lugar a duda van a ser determinantes también en el cumplimiento de la función de regulación y control que la ley tiene establecida. Cornelio, le propongo una breve pausa y enseguida regresamos. Usted no se vaya. La comunicación social es el proceso sociocultural que constituye la base de las relaciones humanas. Los medios de comunicación compartimos contenidos de interés público a través de distintos formatos, canales, soportes, plataformas tecnológicas y redes. La Ley de Comunicación Social pretende facilitar el ejercicio del derecho ciudadano a la información y al conocimiento, y sobre todo contribuir al consenso necesario para nuestro socialismo. Como ciudadanos, vamos a comunicarnos. Es importante destacar esto que decía hace un momento, Nelio, para que nuestra teleaudiencia lo conozca. Es importante que sepan también que existen departamentos municipales de información y comunicación social en los 168 municipios del país, direcciones provinciales de información y comunicación social, y que no solo desde el ICS y desde nuestra capital se hará comunicación social en nuestro país. Nelio, la ley entrará en vigor en los primeros días del mes de octubre. Y me atrevo a asegurar que ha sido una de las normas jurídicas más analizadas por toda la población cubana en los últimos tiempos, debido a la implicación directa de cada ciudadano en lo que ella establece. Ya la tenemos, es un hecho, pero ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo hacer valer desde nuestras posiciones esta norma jurídica única de su tipo para nuestro país? Cuando estábamos escribiendo el texto de la ley y posteriormente los reglamentos, creíamos que los mayores desafíos estaban primeramente en tener la norma, pero la vida nos ha ido demostrando que
disponer de la norma, tenerla vigente próximamente, implica un gigantesco desafío. Y el desafío tiene que ver sobre todo porque todos los sujetos de aplicación de la norma están dentro de la sociedad. Todos los actores de la sociedad cubana hoy están como sujetos de aplicación de la norma. Las personas en su gestión comunicacional, por muy simple que pueda parecer, las entidades del Estado, los órganos y organismos, las organizaciones mediáticas, los grupos de trabajo que pueden generarse en un proyecto sociocultural, las propias organizaciones de masas y sociales. Es decir, que cuando estamos hablando de la ley de comunicación social, estamos hablando que todos los actores económicos y sociales de la sociedad tienen una responsabilidad con el cumplimiento de la ley. Y eso hace, por supuesto, no solamente que la ley fuera muy discutida, que fuera muy debatida, entre otros elementos porque no tenía antecedentes en la vida legislativa nacional, sino también porque todos los asuntos que la ley regula están presentes en la vida de las personas. Y ese es el propósito supremo de la ley. El propósito supremo de la ley es que nuestra población tenga más derechos, que las cubanas y los cubanos vivan en una sociedad cada vez más democrática, en una sociedad cada vez más plena, en una sociedad que pueda garantizar que conozcan sus derechos, que los interpreten, que sientan que les pertenece y también, por supuesto, que después puedan exigirlo. No hay exigencia de derechos si no hay comunicación. Cuba, nuestro primer secretario y presidente de la República, ha estado exigiendo mucho en la necesidad que la sociedad cubana tiene para perfeccionarse, de tener más participación, de tener más transparencia. Eso no se logra tampoco sin comunicación, sin diálogo estrecho y directo de los principales servidores públicos con las masas en cada uno de los barrios, en municipios, en comunidades, a nivel de provincia, a nivel de nación. Y eso es muy importante de cara a la ley. Y muchos retos están aparejados a la ley, pero estamos convencidos que con el mismo impulso, con la misma vehemencia que nuestro país asumió el proceso de discusión de la ley y como mismo se fue fraguando un consenso en torno a la necesidad de aprobar la ley, vamos a tener también el mismo deseo y la misma energía para lograr su implementación óptima, tal y como Cuba merece. Muchas gracias por aceptar la invitación, Onelio. Y a usted les recuerdo que nos encontraremos muy pronto con otros invitados para continuar conversando sobre la Ley de Comunicación Social cubana y otros temas relacionados con la comunicación social en nuestro país. Muchas gracias por la atención. Muy buenos días.